Hola y bienvenidos una vez más al Rincón de lo Paranormal. 3, 2, 1. Dentro historia real completa. Corría el año 1928. En un pequeño pueblo del medio oeste americano, una joven llamada Anna Eklund comenzaba a mostrar síntomas que nadie podía explicar. La llamaban Emma Schmidt para proteger su identidad, pero lo que vivió quedaría escrito como uno de los casos de posesión más documentados de la historia. Los vecinos decían que la veían rezar durante horas y después insultar en lenguas desconocidas, que sus ojos se tornaban oscuros, que objetos se movían a su alrededor. Sin explicación alguna, Hannah tenía apenas 20 años. Era devota, amable, hasta que, según los registros de la diócesis, algo cambió tras la visita de su tía. Su cuerpo comenzó a rechazar el agua bendita, y sus oraciones se convertían en gritos blasfemos. Los sacerdotes pensaron en una enfermedad mental, hasta que la vieron levitar ante el altar aquel día. Uno de los religiosos anotó: "En su rostro se transformó por completo". No era ella, era algo que hablaba a través de ella. Lo que sucedería después fue tan brutal que el Vaticano ordenó que todo quedara en silencio durante décadas. Y solo fue el principio del infierno de Anna Eklund. La maldición en la sangre. Dicen que los demonios no poseen cuerpos al azar, que buscan grietas en el alma y linajes rotos por el odio. En el caso de Anna, esas grietas venían desde su propia familia. Su madre murió cuando ella era una niña. Su padre, un hombre alcohólico y violento, mantenía una relación prohibida con su cuñada, la misma mujer que años después intentaría arruinar la fe de Anna. Los archivos eclesiásticos hablan de brujería y de un supuesto pacto firmado en su nombre cuando apenas tenía 11 años. Fue entonces cuando comenzaron los primeros signos. La niña no podía entrar a las iglesias sin sufrir arcadas. Los crucifijos se caían cuando ella pasaba, y los animales parecían evitarla. Los médicos decían que era histeria infantil, pero los sacerdotes sabían que aquello no era normal. El párroco local intentó un primer ritual de purificación, pero en cuanto comenzó la oración, la niña habló en latín fluido. Nadie le había enseñado esas palabras. Entre los gritos, se oyó una voz que decía: "Ella is my letters". Desde antes de que nacieran aquello, selló el destino de Anna Eklund. Tras el fallido intento, fue enviada a vivir con monjas en el convento de Earlen, Iowa, donde, años más tarde, el infierno volvería a despertar en el demonio. Solo estaba esperando el momento perfecto, y ese momento llegaría. En 1928, el convento del infierno. En diciembre de 1928, Anna fue llevada al convento de las hermanas franciscanas en Earlen, Iowa. Las monjas sabían que algo no estaba bien desde el primer día. Cuando cruzó el umbral, el aire se volvió denso, y un olor insoportable a azufre inundó el pasillo. A la joven se negaba a comer, vomitaba todo lo que estuviera bendecido, aullaba durante las noches y hablaba en lenguas que nadie entendía. Las hermanas decían que en ocasiones su cuerpo levitaba unos centímetros sobre la cama, y que su voz cambiaba, como si varias personas hablaran a la vez. El padre, Theophilus Riesinger, un experimentado exorcista, fue convocado. Era un hombre de fe inquebrantable, pero incluso él dudó al verla. Los ojos de Anna parecían vacíos, y cuando el sacerdote la miró, ella susurró su nombre completo. Él jamás se lo había dicho a nadie en el convento. Durante las primeras oraciones, el cuerpo de la mujer se arqueó violentamente. "Soy Judas, Nerón y Caín", gritó con una voz que no era humana. El sacerdote retrocedió. Lo que había comenzado como un simple rito se había convertido en una batalla real. Las paredes parecían temblar,
Las monjas afirmaron que vieron sombras moverse solas. Una de ellas juró haber visto a Ana deslizarse por el suelo sin mover las piernas, como si la arrastrasen fuerzas invisibles. El padre Riesinger interrumpió el ritual, exhausto. Esto va más allá de cualquier exorcismo que haya visto, dijo. Durante 3 días, prepararon el convento entero para lo que venía. Sellaron las puertas, retiraron los objetos sagrados y esperaron al amanecer. La verdadera lucha aún no había comenzado. Tras 3 días de preparación, el padre Riesinger inició el exorcismo definitivo. Anne selló la habitación. Apagó la luz natural. Lo que sucedió en esos momentos, nadie lo olvidó jamás. La joven comenzó a gritar en múltiples voces, cada una con un tono diferente, femenina, masculina, bestial. Sus ojos estaban completamente blancos. El cuerpo se arqueaba, se retorcía, levitaba por completo. Las hermanas caían de rodillas, rezando, mientras sentían el frío atravesando sus huesos. Los objetos comenzaron a volar. La silla del sacerdote se desplazó sola. Ana habló en latín, alemán y un idioma desconocido para los presentes. «No podéis sacarme de aquí. Ella es mía», gritó la voz demoníaca. Cada palabra hacía temblar las paredes del convento. El exorcista repetía las oraciones con firmeza. Ana caía de la cama y volvía a levantarse, como si fuerzas invisibles la mantuvieran suspendida. Cada intento de someterla parecía darle más poder al demonio. Testigos aseguraron haber visto sombras proyectadas que no tenían cuerpo en el padre Riesinger. Tomó una cruz y la acercó al rostro de Ana la joven. Chilló en un tono que resonó como un eco infernal. «Beelzebub, yo soy Judas, nunca me iré». Era la culminación de meses de terror. Y la habitación estaba saturada de una energía que ningún humano podía soportar por mucho tiempo. Las monjas y sacerdotes se aferraban a las oraciones. Cada minuto era un desafío a su fe y a su cordura. Y solo al acercarse la madrugada, se oyó un leve suspiro, la calma que precede a lo que estaba por venir. Exorcismo. El padre Riesinger continuaba las oraciones con voz firme, aunque su pulso se aceleraba. Ana estaba completamente fuera de sí. Al levitar, gritar, contorsionarse, nada parecía suficiente para contener la presencia que la dominaba. La habitación estaba saturada de un frío que calaba los huesos. El demonio parecía burlarse de cada intento de expulsión. Voces múltiples, desde distintas direcciones, gritaban nombres antiguos y maldiciones. Las monjas temblaban, rezaban sin cesar, incapaces de mirar directamente. Ana hablaba idiomas que nadie entendía. Su mirada era un abismo, y cada gesto provocaba un caos físico a su alrededor. Sillas, libros y velas flotaban sin explicación. Era un desafío directo a toda lógica humana. El padre Riesinger ordenó agua bendita y cruces por toda la habitación. Las sombras comenzaron a retroceder momentáneamente, pero la fuerza del demonio reaccionaba con violencia, arqueando el cuerpo de Ana hasta límites imposibles. Tras varias horas de lucha, la niña cayó exhausta, y un silencio pesado invadió la habitación. Todos los presentes sintieron que la batalla había terminado, aunque sabían que la marca de aquel horror quedaría para siempre en sus mentes y cuerpos. El convento permaneció cerrado días después, y Ana nunca volvió a ser la misma. Susurros de aquel exorcismo se propagaron por la región, convirtiendo su historia en una leyenda oscura y real, que aún hoy despierta miedo. Lo que ocurrió en los días siguientes quedó grabado en los informes del obispado y en la mente de los pocos que sobrevivieron a verlo. El padre Esteban comenzó el ritual al amanecer, dentro del viejo sótano de piedra, donde el aire olía a humedad y a miedo. La niña, sentada en el centro,
Tenía los ojos cerrados, pero hablaba con una voz que no era suya. Una voz ronca, masculina, que gritaba palabras en un idioma que nadie reconocía. En un momento, el cuerpo de la niña se arqueó hacia atrás, como si algo tirara de ella desde el aire. El crucifijo se partió en dos. El sacerdote gritó una última oración, y todo se detuvo durante unos segundos. El silencio fue total. Luego, la niña cayó al suelo, inmóvil. El padre Esteban desapareció semanas después, sin dejar rastro. Los informes del caso fueron sellados, y el pueblo, condenado al silencio. Nadie volvió a hablar de lo que ocurrió en aquella casa. Hasta hoy. Hoy, casi 100 años después, nadie se atreve a entrar en aquella casa. Los lugareños la llaman la casa del suspiro, porque, dicen, cuando cae la noche, se escucha una respiración lenta y profunda, proveniente del sótano. Algunos cazadores de lo paranormal aseguran haber captado psicofonías con una voz infantil que repite una sola frase: él no se fue. Quizás no fue un demonio. Quizás fue algo más antiguo, algo que la iglesia no quiso nombrar, porque hay verdades que no deben contarse, y secretos que prefieren permanecer bajo tierra. El Rincón de lo Paranormal, dale like, suscríbete y comenta. ¿Crees que el mal puede quedar atrapado en un lugar?